Listo, llegamos acá. Entonces, vamos a mirar rapidito qué es una entonces, preguntita, ¿se ve el libro? Perdón. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, si nos damos cuenta, acá, eh, ¿qué es una transformación? Una transformación lineal, ¿sí? Pues yo lo, más que leer la definición, es encontrar qué es eso. Entonces, si nos damos cuenta, una transformación es un cambio de una base, ¿sí? Un cambio de un conjunto de vectores, ¿sí? En otro conjunto de vectores. Entonces, por ello, aquí nos plantean, ¿sí? En este casito, nos plantean como primera opción, yo podría rayonar. Uy, no, pues si rayoneo acá la embarro. Coge un elemento de R2, ¿sí? Coge un elemento de R2 y lo convierte en elementos de R2. Eso es lo que está haciendo. Entonces, en este caso, coge los X y los deja igual. Coge los Y y los cambia a menos X. Eso es lo que pasa con una transformación lineal. Entonces, por ello, cuando vayamos a mirar, ¿sí? Pues vamos a estar trabajando en ese sentido como tal. ¿Sí? A eso se le denomina una transformación. Yo tengo aquí lo mismo, ¿sí? Copiado y entonces dice, mire, sea doble B y W, espacios vectoriales reales, una transformación lineal de T, ¿sí? Entonces siempre vamos a anotar esa forma, siempre se va a escribir de esa forma, perdón, quito esto, entonces vamos a escribirlo de esa forma, entonces cuando nosotros hablemos de una transformación, siempre vamos a decir la transformación que es de la forma V en W, lo que dice es, tomamos los elementos de B y lo vamos a convertir en elementos que están en W, siendo B y W espacios vectoriales. Entonces, eso es lo que está diciendo en esta partecita. Entonces, se cumplen dos propiedades. Entonces, primero que todo, bueno, la transformación es una función, ¿sí? Eso es una función en últimas. Coge, nosotros en algún momento, no sé si algún profesor les habrá dicho, que las funciones es como una maquinita, meto elementos acá, entonces cuando yo digo, por ejemplo, y es igual a 2x más 3, entonces cojo cualquier x, lo meto acá y lo vuelvo un y, cojo cualquier x, lo meto acá y lo vuelvo un y igual a 5x cuadrado más 7x menos 2, digamos. Cojo cualquier x, lo meto acá y lo vuelvo un y, eso es una función, entonces pensemos acá que esto es también como una función, como una maquinita, cojo elementos de b y los convierten en elementos de W, como lo que estábamos haciendo en cambios de base, también puede verse como una especie de maquinita. Entonces, aquí sucede lo mismo. Cojo un elemento, miren, aquí me está diciendo, cojo un elemento que pertenece a V, acá, y cumple dos propiedades. La primera, que si yo hago la transformación con respecto a la suma, es la suma de las transformaciones, primera propiedad. Y hay una transformación en términos del producto por escalar, que también funciona de la misma forma. Aplico primero la transformación del vector y lo multiplico por el escalar. Estas dos propiedades son bien importantes, ¿cierto? Porque pues esas son las que nos van a regir para identificar si es o no una transformación lineal. Entonces, digamos en la lectura de esta partecita, entonces dice una función que asigna a cada vector de B un vector único, entonces esto es la transformación de ese vector B, lo vuelve un elemento del vector W y que satisface pues tanto para U como V, elementos de B, y un escalar alfa, ¿sí? Cumple estas dos condiciones. Eso es lo que está diciendo en esta partecita. Entonces, si vamos y miramos, aquí yo conseguí unos ejemplos, estos ejemplos son sacados igualmente del libro, eso no son de otro lado, sino son sacados del libro. Entonces, démonos cuenta, aquí me están diciendo un ejemplo de ello. Hay una transformación que coge elementos de R2 y los vuelve elementos de R3. Entonces, muchas de las transformaciones que nosotros tenemos que hacer es mirar cómo cogemos elementos. Pensemos en esto. Eh, Pensemos en que tenemos cuero y caucho, ¿cierto? Entonces tengo dos elementos en R2. Se llaman cuero y se llaman caucho. Cuero y caucho. Y vamos a volverlo en elementos de R3. Esos elementos de R3 se van a llamar zapato, tenis, vamos, y chancleta.
chancleta. Perdón que lo haga, entonces tiene un X, un Y y un Z. Démonos cuenta que estoy teniendo dos elementos de R2, cuero y caucho, ¿sí? Y los zapatos pueden estar en términos de cuero y de caucho, sí. Los tenis pueden estar en términos de cuero y caucho, sí. Las chancletas pueden estar en términos de cuero y caucho, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Acá me dice, ay, mire, las chancletas, vamos a sumarle cuero y caucho para formar un zapato, primero. Para las chancletas, al cuero vamos a hacer un cambio, una transformación, perdón que lo vean, pero es para que entendamos que se puede generar con material de la parte A, se puede generar material de la parte B, digamos, del conjunto B. Es que es lo que se genera en términos de una transformación, en este caso. Entonces, si vamos y lo vemos de esa forma. Entonces, mire que aquí sumamos las dos coordenadas, x más y, restamos las dos coordenadas, x menos y, o multiplicamos por 3, pues por un escalar, la segunda coordenada para obtener la tercera. Un ejemplo de ello, miren, acá, aquí si yo cojo el 2 y el menos 3, esto lo que están haciendo es un ejemplo, pues miremos, 2, Una preguntita. sí señor, O sea, yo puedo, digamos, cambiar, o sea, tres y lo puedo colocar, digamos, arriba, no, o sea, no importa el orden. exacto, sí señor, entonces tú podrías inventarte una transformación, de pronto voy a irme por allá para el final, digamos que podemos inventarnos una transformación, dejarla por acá, digamos una transformación que diga que para el X y el Y vamos a transformarlo y se va a volver 4X menos 5Y. Y para la Y que se vuelva X más 3Y. Y el Z va a ser, digamos que X al cuadrado. Esto puede pasar. La transformación de elementos de R2, perdón que lo voy a escribir acá, se va a volver elementos de R3. Esto digamos que no lo podemos, pero pues en este caso me lo estoy inventando, pero puede suceder. Normalmente, bueno, esto no tiene que ver, esto sinceramente no se puede, esto no se procede. X cuadrado no se procede, ¿por qué? Digamos que fuera X nomás. ¿Por qué no se procede? Porque son transformaciones lineales. Y acordémonos que lineal, pues no tiene nada al cuadrado, entonces por eso cambia el x cuadrado. En este caso lineal, porque pues el x está elevado a la 1, el y está elevado a la 1, el x a la 1, el y a la 1 y el x a la 1, si no tiene el exponente máximo es 1. Cuando es un exponente máximo es 1, es una recta, es un plano, ¿cierto? Es el espacio, pero en x, y, z, pero pues elevado a la 1. Son transformaciones lineales para que tengamos en consideración. ¿Y Alejandro? Sí, profe, ya. Listo. Entonces, continuemos con la lectura como tal de lo que nos está diciendo el libro. Entonces, vamos por acá. Listo. Entonces, mire lo que hace entonces con este ejemplo. Como nos dice, imaginémonos que yo cogí cualquier elemento de R2, por ejemplo, en este caso 2 menos 3, súmelo. 2 más menos 3, pues me da menos 1. Réstelo. 2 menos menos 3, menos y menos me da más, entonces 2 más 3 me da 5. Y 3 por y, pues 3 por menos 3 me da 9. Ay, profe, pero si yo hubiese querido que hubiese sido, por ejemplo, el menos 4 y el 2, no hay problema, pues tendríamos, ¿cuánto me daría para la primer coordenada? ¿Alguien me puede ayudar cuánto daría para la primer coordenada? -2, ¿no? Menos 2, porque dice x más y. Y menos 2 más 2 me da menos 2. ¿Cuánto daría para la segunda coordenada? -6. Menos 6. ¿Y cuánto daría para la última coordenada, la tercera? 4. Uy, creo que no. ¿No Tengo es casi, Y por Y, profe? no, 3 por y. 3. No, Profe, ¿por qué 3? Seis, Perdón. ¿no? 6, profe. 6. Entonces dice 3 veces y. Y 3 por 2, pues me va a dar 6. Esta es como la maquinita, esta es la formulita en donde nos vamos a ir pasándonos. Para la primera coordenada, súmeles. Ah, bueno, súmeles. Para la segunda coordenada, résteles. Y para la última coordenada, multiplique tan solo y por 3. Y pare de contar. ¿Sí?
Ahora sí, alguien que me diga que no, o alguien que me diga que sí. Sí, profe, ya. Ah, bueno, yo pensé que se habían ido, se cayó la señal. Ahora, digamos que fuera 3 y que fuera 2. ¿Cuánto me daría al aplicar esa transformación? Esa, porque eso está definido bajo esa transformación. Pensemos en cuero y caucho, generar zapatos, tenis y champú. Entonces sería 5, 5 1, y 6. 6. Perfecto, perfecto, sí, señor. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, ahora, cabe la posibilidad, perdón que yo, bueno, ahorita miramos más ejemplos, ¿sí? Más ejemplos ya mira. Me acuerdo, me acuerdan, profe, más ejemplos, pero miremos entonces qué sucede acá. Entonces, se supone que hay dos propiedades. La propiedad de si hago la transformación a la suma de dos elementos, sabiendo que U y B son vectores dentro del espacio vectorial. Mire que acá dice U y B son elementos que pertenecen al espacio origen, a V, y el escalar pues es un real, ¿sí? Y vamos a, entonces, cuando aplique la transformación a la suma de los dos elementos es como si aplicara primero a uno y luego al otro. Ahora, si aplico la transformación a un vector, multiplica un vector dentro del espacio vectorial multiplicado por un escalar, es como si aplicara primero la transformación y luego lo multiplicara por el escalar. Bajo ese parámetro, pues, ¿qué hacen? Aquí lo que dicen es en forma general. En general, uy, yo no sé cómo se escribe sucede. Así se escribe, perdón. Sucede. Creo que se escribe así. No sé por qué pienso. Me sirva el sucede. Pero bueno, entonces, miremos. Esto es un elemento cualquiera dentro. Este es el B y este es el U. Y entonces, vamos a aplicar la transformación de B y de U. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, se supone que eso, por la propiedad, es la misma transformación de B más U. B más U. Para la coordenada en X, para la coordenada en Y. Esta es la transformación de B más U. Que se puede ver expresado de esta forma. Entonces, ¿qué sería? Pues como aquí dice, sume las dos coordenadas, pues sumamos, mire, X con X1, asume los X, mire, X1, hace la primera coordenada, súmela con la segunda coordenada. Eso es lo que me está diciendo acá, la primera coordenada y la segunda coordenada. Lo de arriba con lo de abajo. Y ahora me dice primer coordenada, réstele, pero mire que aquí se cambiaron las coordenadas de la segunda coordenada. Y en la tercera, ¿qué hace? Multiplique la segunda coordenada, o sea, Y1 por 3 y Y2 por 3. Haga distributivas. Aquí faltó fue el haber dejado 3 veces Y1 más Y2. Pero de una vez hicieron la distributiva. De esta forma se puede comprobar, por ejemplo, que agrupando X1 y Y1, mire, X1 y Y1, agrupando X2 y Y2, X2 y Y2, agrupando X1 y Y1, X1 menos Y1, y X2 menos Y2. Un momentico que me dio el hachis. Y acá lo que le decía, mire, 3 por Y1 y 3 por Y2, sumados. ¿Pero qué significa? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Esto es la transformación para U, para V, qué pena, para V, más esta es la transformación para U, ¿sí? Sabiendo que esto es V, sabiendo que esto es U. Y es lo que muestran más abajito, mira aquí ya. Esta es, acordémonos que esto es la transformación de V y esta es la transformación de U. Entonces, esa es la lectura que quisiera yo que hicieran cuando ustedes leen, detallaran esas cositas, ¿sí? Ahora, entonces, la transformación, miren, lo primero que se había planteado aquí arribita es equivalente a lo segundo. Entonces, la transformación de la suma de dos elementos de P y U es equivalente a la transformación de B más la transformación de U, sí, A o K.
Pues claro, cumple la primera propiedad. La primera propiedad la cumple. Así como miramos los axiomas de ser espacio vectorial, pues aquí vamos a mirar si cumple las condiciones de ser de transformación. Ahora, vamos a mirar la misma, pero con respecto al escalar. Entonces, con respecto al escalar, se supone que alfa por x, alfa por y, miren, alfa por x, alfa por y, se supone que la transformación me invita a hacer la suma de ellos dos, la suma de ellos dos, la resta de ellos dos, y el segundo multiplicado por 3. Pero ahora miremos, ¿será que yo puedo factorizar el alfa de todo? Pues factoricé el alfa, me queda x más y, x menos y 3y. ¿Pero esto qué es? Es la misma transformación de xy. Entonces démonos cuenta que aquí se cumple entonces esta propiedad, ¿sí? Bueno, aquí se cumple entonces que la transformación de alfa b, ¿sí? Es lo mismo que alfa, la transformación de v. Es lo que estamos validando con esto, ¿sí? Entonces, se cumple esa propiedad, esa es la intención, para que tengan en consideración. Miremos unos ejemplos de transformaciones lineales. Entonces, ejemplos de ellos, pues yo los copié aquí mismo, ¿sí? De los ejemplos que están en la, pues vamos a mirar más ejemplos, pero pues la intención es que usted entienda de esta primera partecita. Entonces, la transformación de cero, entonces una primera, es, tenemos un espacio vectorial V, tenemos un espacio vectorial W, mira aquí dice son espacios vectoriales, definan la transformación, mire que aquí está diciendo la transformación de elementos de V en elementos de U. Me dice, un elemento de V para que me dé cero, pues para todo V en B, entonces, mire que miramos la primera opción, V1 y V2, o sea, dos elementos del conjunto V, elemento 1, elemento 2, pero que me den cero, pues tiene que ser el cero de V1 y el cero de V2. Entonces, se aplicó la transformación para el primer elemento, se aplicó la transformación para el segundo elemento, pero si nos damos cuenta, es como si hiciéramos la transformación por separado, en donde V1 y V2 tienen que ser los vectores cero del espacio vectorial que estemos hablando en este caso. Si multiplicamos por un escalar, pues démonos cuenta que para que nos dé cero, no importa el escalar que sea para que nos dé cero, el vector, este vector tiene que ser cero, ¿sí? Sea matriz, sea vector, sea polinomio, como sea, ¿sí? Tengamos en cuenta esa partecita. Entonces, a eso se le denomina la transformación cero. Si vamos y miramos la transformación identidad, vuelve y pasa, tengo el espacio vectorial llamado V, ¿sí? Entonces, vamos a definir la transformación identidad de esta forma. Entonces, aquí ya no digo T de V, sino digo I de V. Entonces, I de V, mírelo, aquí está escrito, es el mismo V, o sea que me da lo mismo, se me genera lo mismo. Aquí es obvio, es lógico, no, creo que no hay que hacerle otras cosas, ¿sí? Es decir, la transformación me da lo mismo. Profe, ¿cómo así? 5 y 7, digamos que tenemos esa transformación. Y que nos da 5 y 7, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando una transformación en donde me da lo mismo, pues es mejor escribir que voy a dejar la transformación identidad en donde voy a transformar un vector de R2 en elementos de R2 dándome lo mismo. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta. Y eso es la transformación identidad. Miremos una más rara. Esta sí es bien rara. Y empieza a tomar forma. Y es una transformación de vectores en R2 en vectores de R2. Toma un vector XY y lo vuelve un vector menos X menos Y. Se denomina transformación reflexión. ¿Por qué? Que si aquí dice que este es el vector XY, pues el menos XY va a ser para el otro lado. ¿Sí? Entonces cambia el sentido. Entonces, ¿qué hizo? Se reflejó con respecto a qué? Con respecto al eje Y, mira, aquí lo está diciendo, con respecto al eje Y. Si de pronto, tuviéramos el vector, mi vector fuera este, Fran, pues su transformación sería esta. ¿Sí? Profe, y si de pronto el vector no fuera ese, sino que fuera un vectorcito que está en el segundo cuadrante, pues si el vector fuera este, pues su transformación sería este. Bueno,
Bueno, me quedo más levantadita, discúlpeme. Ay, profe, pero ¿y si de pronto no fuera ese, sino que fuera, dejemos el moradito, este azul? Y de pronto fuera más bien este, digamos que yo quiero, este que Una pregunta. termino y te comento, pues la transformación sería esta. Señor, Eh, la línea verde entonces ya no sería reflejar el eje Y, sino el eje X, ¿sí? no, mira, con respecto a Y, respecto a este eje está reflejada Ah, sí, como si fuera un espejo, ¿sí? Como si sí, fuera ya. un espejo, ¿sí? Entonces, en un ejemplo de estos, si yo tengo la transformación y tomo el elemento menos 5,3, pues su transformación me va a dar ¿qué elemento? 5,3, ¿no? 5,3. Eso sucede. Si yo tengo una transformación en este caso y me dice que eso es 2, menos 4, ¿qué vector nos va a dar esa transformación? Menos dos Menos coma 2 menos menos 4. 4. Menos 2 menos 4. Entonces uno dice, pues es cuadra. Si yo tengo una transformación que me dice 0,1, ¿qué nos va a dar? 0,1. 0,1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el vector 0,1 está sobre el eje Y, ¿cierto? Está sobre el eje Y, el vectorcito sería este. Perdón, voy a cambiarle el colorcito para, digamos que con el amarillo, no con el naranja. Listo, entonces el 0,1 digamos que está acá. Ese es el vectorcito. Pues transformarlo sobre el mismo eje, pues va a quedar el mismo. Bueno, pues sí. Entonces queda el mismo. Para que no tenga... Entonces, esa es la lectura de una transformación lineal, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que hay transformaciones lineales, no cuadráticas, no cúbicas. Ya sería otro cuento. Entonces, miremos aquí otros ejemplos. Miren, entonces, transformaciones de Rn en Rm, dada por una multiplicación. Entonces, vamos a ver qué sucede acá. Entonces, esto es cha, que eso no se puede leer, pero miremoslo en un ejemplo. Aquí, me parece más prudente verlo acá. Transformación, rotación. Chanfle, ¿cómo así rotación? Pensemos que tenemos el eje, un vector acá y está aquí, orientado hacia allá. Y yo quiero rotarlo, yo quiero moverlo, yo quiero subirlo, o quiero hacerle algo de forma tal que ese vector se mueva, digamos que 90 grados. Entonces, este vector que estaba para acá, ahora ya se va a volver un vector que va a aparecer por allá, por acá. El mismo vectorcito toma una rotación y ese ángulo lo vamos a llamar θ. Entonces, y se vuelve para allá. Podría ser 30 grados, 50 grados, 100 grados. Bueno, aquí es menos 90 grados. ¿Sí? Aquí es cuando θ es igual a menos 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se trabaja esa transformación? Esa transformación tiene muchas connotaciones. Primero, se supone que en el eje X, ¿cierto? Este vector forma un triangulito, en donde tiene una coordenada en Y y tiene una coordenada en X. Y hay un ángulo, que es este ángulo de referencia que podemos nosotros tener en consideración. Digamos que no vamos a tomar de referencia el ángulo de allá arriba, sino que lo vamos a tomar. Voy a dejarlo aquí abajito para que nos quede más fácil. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y ahorita miramos esa partecita para que tenga en consideración. Entonces, usted me forma, este vector tiene un ángulo de θ grados, ¿sí? Con respecto a la horizontal, con respecto a X. Entonces vamos a verlo ahí. Si tuviéramos esto, pues como yo tengo este vector acá, V, uy, perdón que no me quedo rayoneando. Ese vector V tiene una connotación con respecto a que yo podría escribir, por ejemplo, seno del ángulo θ, ¿cierto? Seno del ángulo de θ, se supone que es Y, perdón, sobre V. De lo que puedo yo decir en últimas que Y es igual a V seno del ángulo θ. Primera cosita que puedo decir. Otra cosita que puedo decir, que coseno del ángulo θ es igual a X sobre V. De lo que puedo expresar que el X va a ser igual a V coseno de θ. Ahí
ya estoy expresando, entonces ahí ya estoy expresando yo que el vector se puede escribir con respecto a sus componentes, con respecto a y, con respecto a x. Entonces, y con b seno del ángulo y x b coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces se puede expresar en términos de esas componentes. Entonces ahora miremos si se medio entendió esta partecita. Pregunta, ¿se entendió esta partecita derecha? Para hacer la parte izquierda. Sí, profe. Listo, miremos entonces qué sucede. Ahora vamos a verlo acá. Entonces, tenemos un vector cualquiera, ¿cierto? Dentro del espacio vectorial de V mayúscula, pues, hay un vector de la forma XY. Entonces, ¿qué pertenece al plano? Pues XY, porque pues, son vectores en R2, ¿sí? Entonces, vamos a generar, vamos a llamar a un nuevo vector rotación, ¿sí? Mire, rotación, con la nomenclatura Y' y X', X' y Y', ¿sí? Entonces, como se ve en la figura, ahorita les muestro la figurita, aparece lo que yo les estaba mostrando acá. Es que les estaba mostrando, mire que el X, R coseno de teta. X, coseno de teta. Entonces, cambiemos V por R, que es en este caso lo llaman el radio, y yo lo estaba llamando el vectorcito, ¿sí? Y el Y se supone que es R seno de teta. R seno de teta, o sea que es lo mismo. Por ahora vamos en lo mismo en esta partecita. Vamos en lo mismo en esta partecita. Pero para aplicar una rotación, ese X' y ese Y', ¿qué debemos tener en consideración? Que esa rotación va a estar en términos, miren el teta, el ángulo que estaba diciendo yo, vamos a rotarlo, dependiendo a dos ángulos. Entonces, este es el ángulo alfa. Bueno, primero el ángulo alfa, que es el ángulo que tengo yo de referencia, ese era el que quería, y este es el ángulo teta, qué pena, el ángulo de referencia con respecto al eje X, y por acá otro ángulo, bueno, aquí lo llamaron, yo lo voy a llamar beta para que no haya problema. Entonces, y el beta, que es el ángulo de rotado, aquí de rotación, digamos. Entonces aquí el alfa lo llaman el ángulo de referencia, alfa es el ángulo de referencia, digamos, por referencia, y el teta, para este caso, como lo tiene expresado el libro, es el ángulo de rotación. Y toda esta explicación no se la encuentra en el libro, pero pues yo quiero hacerle el comentario para que su mente pues lo entienda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miremos a ver, entonces, tengo que aplicar, entonces, para generar la rotación, ¿sí? Para generar la rotación, tengo que aplicar esta formulita, R coseno de teta más alfa. Y en este caso, R seno de teta más alfa. Si lo dejo así, pues está en posición normal. Pero cuando le sumo teta, lo que pasa es que se genera una rotación, ¿sí? Una rotación de teta grados. En este caso, como lo había nombrado yo, una rotación de teta grados. Miremoslo en un ejemplo. En un ejemplo no, sino pues como tal la demostración de qué es lo que se hace en ese caso. Porque bueno, ¿y cómo se soluciona esta partecita? ¿Cómo se soluciona esta partecita? Pues aquí aparece, esto es escritura de lo mismo, chanfle, apenas vamos a tener el tiempo. ¿Me acuerdan cuando falte un minutico para que podamos video grabadito? Entonces, íbamos en esta partecita, entonces se había dicho que X era esto, que Y era esto, pero ahora se planteó que la rotación va a ser coseno de alfa más beta y seno de alfa más beta. Pues, ¿qué sucede? Gracias a la propiedad de los ángulos, la suma de ángulos, un teorema, ¿sí? Como se puede buscar identidades trigonométricas e identidades para la suma de ángulos, tanto para coseno como para seno. En la de coseno se indica que el coseno de teta más alfa es igual, bueno, y multiplicado por R, será coseno de teta, coseno de alfa, seno de teta y seno de alfa. Esto es una identidad, ¿sí? Y pues multiplicado por R, R por el primero y R por el segundo término. Pero la identidad como tal, lo que dice en primera instancia es coseno del primer ángulo, coseno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, menos seno del primer ángulo, seno del segundo ángulo, cuando la identidad es la diferencia
del coseno de la diferencia, para que tengamos en consideración. Entonces, por eso, pero preguntita, de aquí podemos hacer algo, y es lo siguiente. ¿Qué sucede con esta partecita? Yo voy a resaltar aquí un pedacito, y es este. ¿Qué es coseno de R? Coseno de teta, pues se supone que es X. ¿Y qué es de alfa? Qué pena. R, seno de alfa, pues R seno de alfa es Y. Por eso, de esa forma, pues me queda coseno de teta por X, miren, coseno de teta por X, y seno de teta por Y. Entonces, en realidad la formulita que vamos a utilizar es esta. Entonces, para el X' tendremos que hacer X coseno de teta menos Y seno de teta. Eso es lo que vamos a tener en consideración. Y ahorita lo vamos a resumir, ¿sí? Y ahorita se va a resumir. Y de igual forma, así, eso para esta primera parte. Eso para esta primera. Esto es esta primera parte. Pero ahora vamos a hacer eso. Esta partecita y lo vamos a hacer más abajito. Perdón, voy a dar por aquí. Entonces, aquí aparece como tal el gráfico de la rotación. En el libro aparece que se ha rotado teta veces. ¿Sí? Teta veces se ha rotado. Entonces aquí tengo el vector. Y se rotó teta veces. O sea, mire que aquí está el alfa, que es el ángulo con respecto al eje X. Que es teta, el ángulo de rotación. Entonces, ahí se hacen unas consideraciones y unas apreciaciones para tener en consideración. Ahora, miren qué pasa con seno, que era la otra partecita que les decía yo. Entonces, uy, que entonces, miren que aquí ya tenemos el de Y. Entonces, como Y tenía que ver con seno de X, de teta más alfa, pues, ¿qué pasa? La identidad de seno de teta más alfa, en este voy a escribir, la entidad de seno me dice que eso es seno de teta coseno de alfa más seno de alfa coseno de teta. Así nomás dice la identidad. Pero como está multiplicado por un R, se hace distributivo. Entonces, mira, seno de teta, coseno de alfa, lo mismo. Coseno de alfa, seno de teta. Es lo mismo. Y se multiplicó por el R, de forma distributiva, por el primer término y por el segundo término, para que tenga en consideración. Entonces, ¿pero qué es R coseno de alfa? Es X. ¿Y qué es R seno de alfa? Es Y. Entonces, en últimas, ¿sí? X, Y queda multiplicado por seno de alfa, de teta, más coseno de teta, para ese caso. En últimas, mire que este me quedó en términos de coseno de alfa y menos seno de alfa. Y mire lo que aparece acá, coseno de alfa menos seno de alfa, primer término. Y aquí me quedó seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa, segundo término. Entonces, esta matriz es la que conoceremos nosotros como la matriz de rotación. Esta es la matriz de rotación. Entonces, cuando yo quiera rotar, entonces aquí me dice, entonces, bajo los teoremas, bajo lo hecho, miren, 14, 15, 13, en todo esto, tenemos que la transformación de un XY en términos de cualquier ángulo estará dado por, a mirar, la transformación de R2 en R2 estará dado, vamos a ver si está eso, yo lo alcancé a copiar, no lo copié, estará dado por esta cosita. Entonces, aquí lo tenemos, multiplicar, el hacer esta matriz, multiplicarla en últimas, si yo tuviera el ángulo, perdón, entonces miramos si aquí aparece un ejemplo para ello, transformaciones, uy, aquí había una convención respecto a X. Esto es un ejemplo. Aquí. Transformación lineal. Propiedades. Ya están. Multiplicación. La rotación. Acá está. Listo.
transformación. Bueno, no aparece un ejemplo, pero bueno, ¿qué pasa? Esta matriz de transición, si nos damos cuenta, hagámoslo, ya que la tenemos acá. Entonces, si yo tengo un X, un ejemplo, entonces, miremos un 3, 2, ¿sí? Y la voy a transformar en X', Y', ¿qué significa? Que yo voy a tomar este caso y voy a expresar mi X', que quedó acá, miremos acá, seno. Vamos a tomar ese 3, que es mi X', es X coseno de teta, Y menos Y seno de teta. Entonces, miremoslo acá, ¿dónde estoy? X, perdón que me estudia mucho. Me fue X, X, porque el Y' que es X coseno de teta menos Y seno de teta. Y en el otro caso quedará X seno de teta más Y coseno de teta. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí yo lo quiero ver en términos, ahorita lo hacemos para 3 y este. Entonces, esto es coger X y Y, multiplicarlo por coseno menos seno, y coseno de teta, seno de teta y coseno. Esta matriz, perdón, un momentico, toca moverle un poquito este menos, porque este menos está despegadito allá al seno, acá. Entonces, se supone que, ¿qué es? Bueno, más bien multiplicado acá por XY. Qué pena. Sino al final. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? En este sentido, lo que tengo es coseno por X, coseno X, menos seno por Y, menos seno Y. Para la segunda, seno por X, pues seno X, coseno por Y, coseno Y. Entonces, démonos cuenta, en últimas, que la transformación lo que está generando es dos elementos, para el primero, para el segundo, dado por la multiplicación de esta matriz, que es esta que tenemos acá, multiplicado por el XY, o sea, por el 3, 2. En este caso, si yo tengo un vector, entonces tendría que coger ese coseno de teta menos seno de teta, seno de Pues ya se lo queda teta, un minuto, qué pena. listo, coseno de teta. Entonces, multiplicado por el 3, 2, multiplicado por el 3, 2. Y entonces, ¿esto qué me genera? Me genera 3 coseno de teta menos 2 seno de teta, y me queda 3 seno de teta más 2 seno de teta. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Pues, si queremos rotarlo 30 grados, pues cambiamos teta por 30 grados. Entonces, como les estaba comentando, entonces, en este caso, cuando yo vaya a cambiar, entonces, si yo quiero rotar 30 grados, 15 grados, 50 grados, 80 grados, este vector, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero rotar en este caso, entonces, pensemos en este caso, yo quiero rotarlo 30 grados, vamos a ver qué sucede. Entonces, si teta quiere ser, si yo quiero que teta sea 30 grados, pues lo que voy a aplicar es esa propiedad, esta operación. Les voy a coger 3 coseno de 30 menos 2 de 30, y en la parte de abajo 3 seno de 30 más 2 coseno de 30. Entonces, en este caso, cuando digo coseno de 30, yo me acuerdo que el triangulito, hay un triangulito de referencia que debo tener en consideración. Cuando es 30 grados, por aquí es 1, 2, aquí va a ser raíz de 3. Entonces, seno se supone que es opuesto sobre hipotenusa y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en este caso, coseno de 30, entonces quedaría 3, coseno es
raíz de 3 sobre 2, menos 2 seno de 30, que es un medio, por un medio. Primer término de la parte de arriba. Vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo, 3 seno de 30, 3 por un medio, ya lo había dicho aquí, o sea, el seno es 1 sobre 2, más 2 por el coseno de 30, que coseno es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Entonces, en últimas, el vector rotado me va a quedar como, el denominador es 2, entonces puedo dejar 2 arriba, y que me quedará 3 veces raíz de 3 más 2, y en la parte, y la otra coordenada sería, como el denominador es 2 también, pero lo bajo una gotica más, me va a quedar con coordenadas 3 más 2 veces raíz de 3. Entonces, este vector que tiene coordenada XY, ¿cierto? Que tiene coordenada XY, va a ser el vector rotación. Y cuando yo vaya y grafique, pues la verdad, aprovechemos que estoy por acá. Entonces, cuando yo vaya y grafique, perdón, por aquí, busquemos por acá, vamos a abrir aquí, abramos GeoGebra, y aquí tenemos GeoGebra, por aquí está. Aprovechémonos de GeoGebra. Abre GeoGebra. Abre GeoGebra, yo me voy aprendiendo los vectores. Es el vector 3, 2, 3, 2. Y ya ahorita GeoGebra. Voy a escribir el vector V con coordenadas perdón, V igual, paréntesis, 3, 2. Cierra paréntesis. Y ya quedó el vectorcito ahí. Y ahora vamos a dejar el vector U, o el vector transformación. Dejemos vector U. El vector U va a ser la transformación. Y ahí me toca escribir todo el chorrero que tiene. Entonces el chorrero que tiene se supone que es 3 raíz de 3 más 2 sobre 2. Entonces voy a abrir un paréntesis, 3 raíz de 3, eso es lo mismo que voy a multiplicar por el 3 elevado, voy a elevarlo, abre paréntesis, a la 1 medio, dividido en 2, así, elevado a la 1 medio, todo eso dividido en 2. Esta es la coordenada U, y la coordenada XY. Bueno, esa es la primera coordenada. Entonces, 3 raíz de 3 sobre 2, coma, y el otro, la otra coordenada, se supone que es 3 más 2 raíz de 3 sobre 2. Entonces, abro un paréntesis, 3 más 2 raíz de 3. Entonces, raíz de 3 lo elevo a la 1 medio, dividido 2, lo elevé, y todo esto dividido entre 2. Entonces, se supone que ahí está expresado, le doy enter, uy, algo pasó, el U. Me faltó un punto. O sea, digo, plano. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores tiene que ser 30 grados. Dios permita hacerlo. Un, ay, no lo deja. Ahí ubico puntico, a ver si se puede con punto sobre este, un punto sobre este, aquí punto, un punto sobre este, y un punto que lo va a llamar el origen. Ojalá que ahí en el origen, el 0, 0, listo. De pronto no está bien medido, pero pues este punto y este punto, ¿cuánto me da? Bueno, aquí me dio que el ángulo es 345, 342. ¿Por qué? Porque pues no está exactamente sobre el este, pero 342,48 más 30, ¿cuánto me da? 340 más 30, 60. Uy, no, ya está mal medido. Algo me falló en el vector U. Una cosa escribí mal. ¿Cuánto me da? Alguien que me regale esa primer coordenada. ¿Cuánto me daría esta coordenada? Si estoy bien. ¿Sí? 3 raíz de 3 más 2. Alguna cosa de pronto escribí mal acá. ¿Cuánto me da la primer partecita? 3 raíz de 3.
Es raíz de 3 igual más 2 igual dividido 2. Vamos a ver, me da 3,59,8. Vamos a ver si nos dio igualito. 3,59,8. El X no me dio igual. Algo copié mal. 3,59,8. Ahí está. Voy a dejarlo como 3,59,8. X. 3,59,8. 3,59,8. A ver, ahí, ay. ¿Qué dice? 3 puntos. 3,59,8 ángeles. Y la otra coordenada es 59,8. 2 raíz de 3 igual más 3 igual dividido en 2. Me da 3,23,2. 3,23,2. 3,23,2. 3,23,2. Listo, ahí están los punticos. Si está bien. Quitemos este puntito, voy aquí. 3,50. Quitémoslo. No, pero ahí está. 50, 60, el vector, el ángulo, 3, alfa. Hago tanto. Vamos a colocar otra vez. Se supone que este está sobre él. Ah, voy a dejar esto como punto. A copiarlo acá. Con T. Y lo voy a llamar en mayúscula igual, abre paréntesis, control primero. Ya está. Ese puntico sí está exactico donde necesito. Exactico donde necesito. Chao, Lola. Lola. Voy a colocar el otro como punto. Entonces este me lo voy a llevar. Control C. Y lo voy a llamar Q. Igual, paréntesis, control P. Ese también, digamos que está ahí. Y el 0, 0, pues ese sí está 0, 0. Entonces vamos a mirar el ángulo ahora sí. Este y este. Y 3,51. Uy, todavía no me da una aproximación. Pone que 3,60. Uy, no, da menos. Algo falló ahí en la operación. Algo falló aquí en la operación al finalizar. Es no sé qué. 3, raíz de 3 coseno. Se supone que menos. Aquí. Aquí en esta partecita fue donde falló la resta. Aquí es donde está el errorcito. Ya lo vi. Se supone que esto es negativo. Negativo. Menos. Entonces, esta partecita me genera que me haya cambiado. Se supone que es 3 raíz de 3, 3 raíz de 3 igual menos 2 igual dividido en 2. Me da 1,59,8. Amplio. 1,59,8. Ahora sí. 1,59,8. Aquí. 1,59,8. ¿Serán? Ahí está. Entonces, por aquí también el punto tiene que ser 1,59,8. 1,59,8. Listo, ya quedó corridito. Ahora sí, démonos cuenta, de pronto está descachadito una gotica por las aproximaciones que tuvieron estos valores, pero mire que el ángulo me da 330, el exterior. Luego el interior es 30 grados para que me dé 360 grados. ¿Sí? Entonces era un detallito que se había tenido, que tuve mal, y fue este menos. Y paré de contar. Entonces, démonos cuenta que así se maneja la transformación. Entonces es muy bueno que su merced recuerde que en últimas tiene que multiplicar coseno menos seno, seno coseno, por el XY para poder rotar 30 grados. Y si fueran 60, pues cambia por 60. Si fuera 45, por 45. Si fuera 81, pues por 81. Y así rotaría. De ahí en adelante, pues las transformaciones, pues hay una transformación para proyecciones. Mire que aquí una transformación en donde se vuelve vector de R3 en R3, pues coge el X, Y y Z y lo vuelve solo XY. Y Z es 0. Entonces, ¿qué es eso? Es un plano, ¿cierto? Mire, es el plano XY, porque ya no aparece Z, el Z es 0. Entonces, eso es como si fuera una lámina, una superficie sobre el eje Z. Z igual a 0.
Eso es lo que sucede para ese caso. Acá, miren, X, Y, Z, pero transformado en Y se vuelve 0. Entonces eso es un plano, el plano XZ. Mire, por aquí dice plano XZ. Y aquí empiezan a mostrar ejes. Era lo que quería que su merced viera. Aquí aparecen pues ya otras operaciones adicionales, pues no miren las que tienen que ver con funciones, todas estas que hablan en términos de C, intervalo de 0 a 1, ¿sí? Y mete integrales, pues no, tampoco se asuste con eso. Pues yo le propongo que siga revisando, ¿sí? Con respecto a esto. El día de mañana, pues aquí ya aparecen ejemplos, ¿sí? Entonces, mire que aquí los ejemplos que dicen en el libro. Dice, determine si la transformación B dada es lineal. Entonces, si esto es lineal, si esto es lineal, si esto es lineal. O sea, si cumple las dos condiciones. De la suma de elementos me da la transformación de los elementos. El producto por escalar cumple producto por escalar. Esa es la idea. Y así se maneja esa partecita. Y eso son transformaciones. Ya más adelante, pues se hacen más ejemplos de transformaciones. ¿Sí? Yo quiero mirar un ejemplo por acá, ya práctico, práctico en términos de que practique su merced, y esta es la partecita que vamos a ver mañana. Entonces mañana vamos a trabajar sobre estas transformaciones. Entonces, mire que aquí cogen y dicen, vamos a transformar vectores de R3 en vectores de R2. Entonces, mire que aquí colocan el de el I, 1, 0, 0, lo vuelven esto, el J, lo vuelven esto, y el K lo vuelven esto. Entonces nos dicen, oiga, calcule este vector que es de R3. ¿Y cómo se hace? Pues se coge el 3, este 3 multiplicado por el I, el menos 4 multiplicado por la J, y el más 5 multiplicado por la K, pero acordémonos que 1, 0, 0 está dado por esta transformación, el 0, 1, 0 está dado por esta transformación, y el 0, 0, 1 está dado por esta transformación. Entonces, ¿qué se hace? Pues en últimas, miren que se toma el 3 multiplicado por la transformación de él, el menos 4 la transformación de él, el más 5 por la transformación de él, aquí era un más. Y entonces se cambia, y entonces mire que 3 por la primera transformación, el menos 4 por la segunda, el 5 por la tercera, en últimas, ¿qué nos da? Pues mire que 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, acá 4 por menos 1, 4, y 4 por 4, 16, negativo, 5 por 5, 25, y 5 por menos 3, menos 15. Al hacer la suma, 6 más 4 me da 10, más 25 me da 35, 9 menos 16 me da menos... Ay, chanfle. 9 menos 16 me da menos 7, menos 7 menos 15 me da menos 22. Entonces démonos cuenta que estas son las operaciones que quiero que revisemos mañana. Entonces mañana hacemos el quiz y revisamos ejemplos de estas transformaciones en clase. Muchachos, eso es. Échele una revisadita cómo se hacen más ejemplos de estas transformaciones para que su merced tenga en cuenta. Estas son las que necesitamos ver. Que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias por estar el día de hoy. La intención era esa, poder dar una inducción al inicio de transformaciones y luego pues podamos hacer un cierre el día de mañana de transformaciones como para que le quede claro lo de transformaciones lineales. Muchachos, feliz día. Se cuidan, que estén muy bien. Descansen. Y todos. Y está.